Vamos al gusto de saludar a la economista de la consultora Radar, la licenciada Paula Español. Paula, ¿cómo le va? Muy buenos días. Jorge Chamorro, Andrés Recupero. Gracias por atendernos en Página Abierta Radio Cooperativa. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jorge, Andrea y a toda la audiencia. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, 2.300.000 temas. Algo que la escucho que usted es un especialista. ¿Es cierto, como dice el hoy polémico Francisco Cabrera, con frases bastante poco felices, que manda información desde el Ministerio de la Producción, donde dice, es mentira que subieron las importaciones se mantienen estables desde hace varios años y no han crecido con este gobierno? Usted que es una especialista en este seguimiento, ¿es cierto esto? No, es la verdad que asombra porque además no se basan en los propios datos del INDEC, porque ellos lo que ponen, digo, en el último informe en el cual dicen no hay lluvia de importaciones, no baja el empleo, no cierran las pymes, uno se pregunta realmente en qué Argentina están. O sea, las importaciones ellos dicen que son 7% menos que en 2015, pero hay un tema que es relevante tener presente, que es ellos lo toman en dólares. Y cuando uno quiere ver cuál es el impacto que hay cuando entra un producto importado, lo que tiene que medirlo es en cantidades, pues no importa a qué precio entró, sino cuántos pares de zapatillas entraron, cuántas heladeras o cuántos tractores. Entonces, en general uno, para entender el impacto que tienen las importaciones en el empleo y la producción, lo analiza en cantidades. Y el INDEC hace esa desagregación y las importaciones totales de la Argentina en el 2016, en un año que cayó el PBI, cayó la producción y el Producto Interno, subieron 4%, las totales. Si además vamos a casos puntuales como son los bienes de consumo, que son los que encontramos en los negocios, en las góndolas, y que además tienen un impacto muy importante cuando yo compro un bien terminado, un bien que consumo, dejo de producir no solo el bien, sino todos los insumos que trae ese bien, las partes y piezas con las que hago ese producto, subieron un 17% en promedio. Y autos, por ejemplo, que también fue otro tema de debate en el cual creció el consumo de autos, pero subieron las importaciones un 39, casi un 40%. Entonces se compraron más autos importados. Conclusión, hay una caída del empleo industrial y hay cierre de pymes, es innegable. Claro, sí, incluso la Unión Industrial le está marcando al gobierno, sacó un documento muy crítico. Exactamente, exactamente. Exacto, donde está marcando todos estos datos, ¿no? Para la UIA, por ejemplo, la recesión no terminó, dicen. Es que el año pasado cayó casi 5 puntos la industria. Digo, cuando dicen no hay caída, hubo una reducción de casi 50.000 puestos de trabajo industriales en blanco. Los que son registrados, los que también publica el Ministerio de Trabajo, perdón. Por eso digo, estamos trabajando con esos números. Entonces, no es que la avalancha, no sé qué quise decir, bueno, cuánto tendría que crecer para que sea una avalancha. Y lo que vemos en el 2017, y que ya hace un par de semanas salieron muchos sectores a decir, es que este año siguen creciendo la importación de calzado, la importación de indumentaria, la importación de heladeras, ¿sí? Se triplicó la importación de heladeras, hay plantas de heladeras que están con capacidad, también salió un dato hace 2 días de la capacidad ociosa, que parece como tremendo, una entelequia, que quiere decir cuál es la parte de las fábricas que no se está usando, hay un 40% de máquinas paradas. Estos valores, Paula, del 60% de capacidad instalada, ¿no se dan cuánto hace? No, desde el 2002. Claro, la peor crisis. De la peor crisis, que no hay una capacidad ociosa tan grande. Entonces, digo, negar esto, porque aparte también hay otro tema, porque toman números agregados, y creo que acá hay que ser cuidadoso con 2 cosas. Primero, que hay que desagregar y ver cuáles son los productos, y además, cuál es el impacto, yo insisto mucho sobre esto, el impacto federal sobre el empleo. Porque a veces los economistas, e incluso yo también ayer escuché al ministro diciendo, son 1 o 2 puntos porcentuales, bueno, más o menos 1 o 2 puntos porcentuales en determinadas importaciones, son cierres de fábricas, como pasó en San Luis, en la ciudad de Concarán, que era proveedora de marroquinería de una gran marca, 200 empleos en una localidad de 6.000. Digo, imagínense, multipliquemos 200 por 4, que es una familia tipo, son 800 personas en una población de 6.000. Y digo, tomo ese caso, pero podemos ir a la provincia de La Rioja, a la provincia de Chaco, de Misiones, Santiago del Estero, sin tomar en cuenta todo lo que es el entramado industrial de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, que está sufriendo este impacto. Y con un agravante más, que me parece que también a veces se pierde de vista, que esto está sucediendo en todos los sectores. No es que solo sufren
los sectores que ellos creen que no son competitivos porque son mano de obra intensiva y porque creen que los salarios son altos. Esto mismo está sucediendo también con informe del INDEC. El año pasado, en el sector de tractores, por ejemplo, maquinaria agrícola, el gran sector estrella traccionado por el campo, el año pasado los tractores importados crecieron un 226%, se multiplicaron más que por 3. Sí, eso quiere decir que aún en el sector que le están demandando, lo que se demanda más son productos importados. Y la Argentina tiene capacidad para producir tractores. ¿Se entiende? Sí, ¿qué tal? Buen día. Sabemos que, buen día, Andrea. Sabemos que el gobierno, en este contexto de pérdidas de puestos de trabajo y de recesión, de pérdida de capacidad de consumo, vemos que ha disminuido el consumo. Recién hablábamos con Ponce, sí, Héctor Ponce de Atilra, que nos confirmaba que, bueno, el consumo de leche, él tiene datos del año pasado, pero sabemos que supera la caída del 20%. El gobierno analiza subir el IVA del 21 al 25%. Bueno, ¿Cuál sería el impacto de esta medida si se llega a concretar? Por supuesto es un impacto muy recesivo, realmente hay que ver si se conecta porque es una suba en los precios en todos los bienes de consumo generales, pero digo, aún sin esa suba, ya tenemos que analizar el impacto de los bienes que está cayendo el consumo, porque no es que solo de todos estos productos que yo les estoy nombrando, o incluso la cadena textil, indumentaria o electrodoméstico que cayó el consumo entre 15 y un 25%. Cayó el consumo de leche, como estaban diciendo recién en la radio, o incluso el Instituto de Estadísticas de la Ciudad también hace un par de días dijo que cayó el consumo de alimentos en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad con mayor PBI per cápita de la Argentina, cayó el consumo de alimentos. Entonces, digo, pensar esa medida sin duda sería mucho más contractiva. Me cuesta imaginarla como real, por supuesto, es una medida más fiscal que de consumo, pero que evidentemente no sé por qué vía están pensando en que empiece a traccionar el consumo si no se toma ningún tipo de medidas al respecto. Claro, porque en definitiva este aumento del IVA impacta en todos los bolsillos y es una pérdida del poder adquisitivo inmediata. Exacto, porque va a todos los precios. Pero por eso digo, habría que realmente... Sí, cuesta creer, no, Paula, cuesta creer que lo hagan porque sería realmente un suicidio económico directamente. Uno tendería a pensar que además, si quieren reactivar la economía, si además hay una cierta intención de hacerlo en un año que además es electoral, y lo único que estamos viendo en los primeros 4 meses los primeros 3 meses que estamos llevando del año son suba de tarifas, suba de peaje, suba de precios. Es medio difícil imaginar que si además de todas estas subas con una paritaria que se atrasa y que hay bastantes intenciones que no, de ponerle más techo que piso, es complejo y además con una expectativa de que lluevan inversiones, que volvemos al punto inicial. ¿Quién va a invertir si tiene 40% de la fábrica sin uso? Y un consumo que que no tracciona y un mundo que tampoco va a traccionar, porque lo estamos viendo. Claro. Bueno, ayer Cabrera también hacía declaraciones vinculadas al tema de la supuesta llegada de inversiones, insistía con que hay brotes verdes, ¿no? Muchos comunicadores insisten en preguntarle al ministro por los brotes verdes. ¿Qué parte de esto es verdad? ¿Qué parte de esto que está comunicando el gobierno es otra falacia? Es que es eso, yo creo que en vez de generarlos, intentan buscarlos en cualquier tipo de número. Digo, para ellos un brote verde, como el año pasado hubo un crecimiento del 10% de la venta de autos, pero es realmente un brote verde. Tenemos suspensiones por 1 año y medio en Volkswagen y en General Motors hay suspensiones de 9 meses a 1 año y medio. ¿Qué es una suspensión de 1 año y medio? Entre 650 trabajadores en una planta, 300 en otra. Entonces, crecen las ventas, pero la participación de autos importados en un año, de 2016 a 2015, creció casi 10 puntos. Es decir, hay un 10% más que son importados y no son nacionales. Eso implica suspensiones en toda la línea del sector automotriz y despidos, sin dudas también. Entonces, ¿cuál es el brote verde en el sector automotriz? Digo, estoy tomando sectores en los que creció el consumo, de la misma manera que estoy insistiendo con maquinaria agrícola, para que buscan brotes verdes en maquinaria agrícola. De hecho, en el discurso de la apertura de sesiones se hablaba del crecimiento de un 25% en la venta de maquinaria agrícola, tractores y demás.
Pero si vamos a desagregar eso, vemos que en el último cuatrimestre del año pasado, la venta de tractores nacionales cayó 20%, la de tractores nacionales, y se multiplicó por 10 la importación. Entonces, ¿cuál es el brote verde si vendemos más tractores importados? Y yo, perdón que insista, y con esto cierro con el tema de la maquinaria agrícola, incluso los agroquímicos, es porque quiero insistir sobre la idea de que a un sector extraccionado por el único sector realmente ganador, o por uno de los principales sectores ganadores del año pasado, que fue el campo, si no hay un modelo productivo detrás, lo que se tracciona son las importaciones y no la generación de tecnología alrededor del campo, que sería lo que podría traccionar al conjunto de la economía. Paula, lo último entonces ya para cerrar, la consultora Radar, la consultora tuya, ¿qué datos se está estimando para este año, por lo menos en crecimiento económico, si es que lo va a haber, y en algunos otros fundamentales? Es que, sinceramente, lo que estábamos analizando hace un mes, digamos, hace ya una semana, había cierta idea de que podía haber una recuperación de lo perdido, menor recuperación aún de lo que se perdió el año pasado, porque el año pasado cayó cerca de 3, este año iba a estar rondando el 2%, podía rondar el 2% del crecimiento, siempre que no recupera la caída del año pasado, pero siempre y cuando efectivamente haya, digamos, dependiendo de las paritarias que haya una recuperación del consumo. Si no hay una recuperación del consumo, va a ser muy difícil que haya crecimiento. Y con cierto efecto de rebote, porque siempre después de un año de una fuerte caída como el año pasado, se tiende a pensar que ante una tasa negativa el año siguiente puede crecer. Lo que pasa es que realmente estamos revisando los números porque todas las indicaciones que vemos hasta ahora es que no está habiendo ningún tipo de medidas para traccionar, por ejemplo, el consumo. Y hay otro tema sobre que además quiero remarcar, que es, aunque haya crecimiento de la economía, aunque crezca 2, 1,5, 2,5, aunque sucediera eso, para mí lo importante es que este año va a seguir habiendo una situación muy crítica en el sector industrial y con pérdida de puestos de trabajo que se van a seguir manteniendo en el sector industrial. No se va a recuperar aunque haya crecimiento en la economía, y eso me parece que es lo más grave y la llamada de alerta más importante que tenemos que tener presente. Bueno, qué panorama. Paula... Bueno, perdón que en este día gris termine con este panorama, pero se hace muy difícil encontrar los brotes verdes que ve el gobierno. Paula, muchas gracias como siempre, un cariño grande. Gracias a ustedes, hasta pronto. La economista titular de la consultora Radar, Paula Español.